Buenas noches, amigos. Bienvenidos todos. Estamos tratando de comenzar las clases presenciales nuevamente. Y es bueno que hayan venido pese a las dificultades ahora con los problemas de la seguridad y todo, pero vamos a recordar ciertas cosas que a lo mejor nos hemos olvidado durante todo este tiempo acerca de cómo interpretar la Biblia. Decíamos hace un momento que hace más o menos 3000 años que fue escrita la Biblia, tenemos que ubicarnos un poco en el contexto de ese tiempo, de qué tipo de personas escribieron la Biblia, con qué mentalidad. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Posiblemente eran personas que conocían del trabajo de la agricultura, porque no había, como en este tiempo, otras actividades, ¿cierto? Mayormente de la agricultura y de las cosas cotidianas del campo. Y entonces comenzamos a indagar un poquito, bueno, ¿qué tipo de pensamiento tenían esas personas? ¿Qué hacían, por ejemplo, después de trabajar? Si se desocupaban a las 4 o 5 de la tarde, llegaban a la casa y bueno, hasta que preparen la comida, hasta merendar, como nosotros conocemos, y luego ya ponerse a dormir, había que conversar. ¿De qué conversaban? En ese tiempo, por ejemplo, conversaban acerca del trabajo de la agricultura, de los árboles, de las siembras, de las cosechas, del tiempo. Pero también, si habían niños, había que contar historias, como hasta ahora se acostumbra para que duerman. Había que contarles historias porque en ese tiempo no había televisión, no podíamos sentarnos a los pies de la televisión para mirar la televisión como se hace ahora, sino que tenían que en ese tiempo contar historias. ¿Qué historias contaban para los niños? A los niños hay que contarles Relatos místicos. míticos, relatos míticos, fábulas, cuentos. ¿Y qué contaban también? ¿Qué se contaban entre la gente adulta? A lo mejor trataban de razonar, de pensar, bueno, ¿de dónde venimos? Y aparecieron varias historias más antiguas que lo que vamos a ver aquí en la Biblia. El jardín del Edén, que el diluvio, y cosas como esas, que en realidad hay registros de que esas historias eran bastante más antiguas que las historias que relata la Biblia cuando escribieron la Biblia. Entonces, y estas historias aparecieron en otras civilizaciones, y por lo tanto, me imagino yo se contaban y ya llegaban a saber y decían, está bonita la historia. Como las historias ahora que son más bien recientes de la Caperucita Roja, que la Blancanieves y los 7 enanitos y cosas así, ¿no? Entonces en ese tiempo comenzaron a formular, a crear un pensamiento, pero ciertos sabios comenzaron a organizar las ideas para explicarse ciertos fenómenos. ¿Qué fenómenos nomás aparecían? Por ejemplo, como a esta hora. Imaginémonos esta hora, ya ha anochecido, ya se fue el sol. ¿Qué nomás podemos ver? Si no estaban sentados dentro de la casa, a lo mejor estaban sentados en la puerta y afuerita de la casa. ¿Qué podían mirar en el cielo? Las estrellas, ¿no es cierto? Híjole, esas lindas luces que están ahí. ¿Qué más? La luna. ¿Alguien sabe en qué fase de la luna estamos ya?
Sí, estamos. A ver, hoy es jueves, ¿no? ¿Sí? Martes, miércoles, jueves. Segundo día de merma. De luna de luna menguante. llena. ¿No? Ya menguante. O sea, ya pasó la luna llena y ha comenzado a decrecer. Es decir, a ver, ¿a qué hora cree usted que va a aparecer la luna en el oriente? La luna, según sabemos que la luna, mientras merma o crece, siempre está en la parte del oriente. Pero sí tenemos que conocer o dar a entender que en qué posición está el crecimiento de la luna y el redondel de la luna. Bueno. ¿Para dónde está dirigido? Sí, bueno, para hacerle un poquito más rápido, ¿no? Sí. Cuando la luna está llena, aparece como a las 6:30, a las 7 de la noche. Y entonces cuando lo vemos subir por el horizonte, aparece una cosa grande, ¿no? Pero despuesito, cuando comienza a decrecer, ya aparece un poquito más tarde. Sí. Ya va apareciendo más tarde, hasta que después aparece, mejor no les digo y voy a preguntar. Hay una canción que es muy conocida aquí en el Ecuador, que dice: la luna por el oriente alumbra el amanecer. ¿No es cierto? ¿Sí saben esa canción? Y hay que cantar y todo eso, ¿no? Es bien, bien alegre. ¿Qué hora es? ¿O qué tipo, perdón, qué luna es? Porque ya sabemos que es al amanecer. ¿Qué luna es? La única luna que hay. La luna por el oriente alumbra el amanecer. Significa que ella es luna menguante y está ya chiquita, próxima a desaparecer. Ya está un rabito de luna apareciendo en la madrugada, ¿cierto? Y aparece el sol, ya está saliendo, ya va a salir, mejor dicho, está medio escondido y la luna está media, que el sol le va a coger, digamos. Y hay un punto en donde finalmente el sol le atrapa, digamos, y le pasa a la luna. Y después de que el sol le pasa a la luna, ¿qué fase de luna es? Creciendo. Ahí inicia la primera luz de luna nueva. Y ahora le podemos ver la primera luna nueva ¿cuándo? Cuando en el occidente recién se oculta el sol y como ya le pasó a la luna le va siguiendo un poquito y como ya está oscuro, un poquito oscuro, ya se le puede ver por el occidente. Y después de un ratito se oculta. Todo esto... Perdón, pero haya contado primeramente los días. Sí, contando los días. ¿Cuántos días es el ciclo de la luna? 30 días. 29 y algo, un poquito más de 29 días. Bueno, pero el asunto es, este tipo de cosas, ¿sabemos ahora con certeza? Por ejemplo, ¿sabían en qué luna estamos? En esa época se preguntaban por qué pasan las cosas. En ese tiempo no había más que salir a ver, la luna, ¿cierto? Ahí está la luna. Pero a ver, ¿es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar o es tiempo de podar? ¿Qué había que ver? La luna, ¿no es cierto? Entonces, las personas comenzaron a observar más detenidamente la luna. Porque dijeron, a ver, ahora está llena, mañana ya no está tan llena, está más chiquita. Y después comenzaron a contar cuántas lunas para que vuelva otra vez a ese punto. Y ahí se dieron cuenta de que hay un ciclo de la luna. Entramos a esto porque la Biblia entera fue escrita bajo esta estructura de pensamiento. ¿Cuál era el calendario que existía hace 3000 años? El tiempo específico de nuestro creador, pues lo puso en la luna. En la luna.
Es decir, lo que primeramente conocían los habitantes, que eran labradores, era más fácil de contar porque eran 30 días, era la luna, ¿cierto? Y ahora, después de la luna, entonces dijeron, se repiten como 12 lunas y después vuelve a aparecer el invierno. Entonces dijeron, ya, cada 12 lunas había que contar de nuevo un año respecto del sol, pero especialmente en el hemisferio norte, que era en donde se desarrolló esto, resulta que el sol como que va descendiendo. Aquí en el Ecuador, nosotros vemos al sol casi siempre, no exactamente, pero todas las veces el sol al mediodía está arriba, en el cenit. Pero esto no ocurre en el hemisferio norte. Israel está en el hemisferio norte, un poco más al norte, y allí a veces el sol como que se baja un poquito del horizonte. Ya al mediodía ya no está aquí, sino está un poco más acá. Y mientras más al norte nos vamos, le van a ver al sol, ya no que hace este ciclo que va por arriba, sino que más bien se va por ahí abajo nomás. ¿Sí? Sale, pero por allácito nomás se va y se oculta. Entonces, a eso le asociaron primero los meses con el ciclo lunar y a los años con el ciclo solar. Bueno, decíamos que en ese tiempo el pensamiento que tenían estaba relacionado con los fenómenos naturales, con el cielo, con las cosechas, etc. Y entonces algunos sabios comenzaron a formularse preguntas y algún rato escribieron. En este caso escribieron lo que se dice que Moisés recibió del Creador en el monte Sinaí, este libro, pero es una historia bastante interesante y vamos a ver de qué se trata porque tiene que estar relacionada con este mismo tipo de pensamiento. Entonces vamos a mirar, a comenzar. Hermano, algo que dice del sol que normalmente se niega así, ¿no? Y que después, como dice que se iba así. Entonces, antes de ahí, cuando que le vi la luna, así, o sea, se supone que así va recto, ¿no? Y después le vi así como que iba hacia ese lado. Entonces me preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué está de lado? Y yo me preguntaba. Esto poquito a poco vamos a ir viendo. En realidad, para todos ustedes, ¿de qué se trata la Biblia? Es la pregunta. ¿Por qué le vamos a estudiar la Biblia con esta perspectiva? ¿La Biblia de qué trata? A ver, ¿qué ideas nos dan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué fue escrita la Biblia? ¿Para qué? Para que conozcamos primeramente a nuestro Padre Celestial como creador de todo lo que creó, pero también ahí está incluido el tiempo que Él estableció y por medio de quien teníamos que también nosotros conocer el tiempo. ¿Ya? O calendario que Él mismo lo hizo ¿Ya? por medio Perfecto. de la luna. Una respuesta. ¿Otra? ¿Qué otra? Los primeros 5 libros que es el Pentateuco, Sí. estos fueron hechos más con leyes. Eran las leyes que tenían que seguir los seres humanos. Fueron leyes que tenemos que seguir Solamente seres acá humanos. se trata de la creación del mundo. Veamos. ¿Bien? ¿Está bien? Primero, para conocerle al Creador, para conocer las leyes que tenemos que obedecer. ¿Qué más? Para adquirir conocimiento ¿De qué? de todo el universo. ¿No? Vamos a ver. Es como una guía. ¿De qué? Es una guía espiritual. Bien. Una guía espiritual, una guía para el ser humano, pero ¿qué clase de guía? Según Sarita. Mitad. Bueno, veamos. El problema es de que en ese tiempo, estos señores que conocían este pensamiento bajo el que fue creada la Biblia, comenzaron a indagarse acerca de, bueno, de dónde viene todo
Y después de que viene este libro, esta Torá escrita supuestamente del dedo de Dios en unas tablas que bajaron del monte Sinaí, ¿no? ¿Escritas en qué lenguaje? Y este lenguaje hebreo, toda la Torá fue escrita en hebreo, toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Este hebreo con el que fue escrita la Biblia tiene vocales. No. Todo se basa en la interpretación. Es un lenguaje solo de consonantes y por lo tanto un lenguaje de tartamudos. ¿Ya? La Biblia en alguna parte dice, te enseñaré el lenguaje de tartamudos. Y ese lenguaje de tartamudos no es el lenguaje ese de que vamos a hablar en lenguas y comenzamos a tartamudear. El lenguaje de tartamudos es el lenguaje en el que fue escrito la Biblia. Veamos. Comencemos por el primer verso. Y como decía, vamos a utilizar los niños, porque esta clase también tiene que estar hecha para los niños. El primer verso de la Biblia acerca de la creación del mundo, escrito en el lenguaje hebreo, pero en el español dice, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué está hablando? De la creación del mundo. ¿Qué más? Era en el principio, Es nuestra creación. el comienzo. Del comienzo de todo. ¿Qué más? ¿Y en dónde dice eso? Yo lo creo después de que se dio el problema del Edén mismo. Veamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el primer verso de la Biblia que parece decir que es el comienzo de todo, de los cielos y de la tierra. Parecería decir que la tierra es el centro del mundo. ¿Por qué? Porque Diosito creó todos los cielos y la tierra. Pero conceptuando a un Dios todopoderoso y omnipotente. Sí, Pero aquí sí. viene la diferencia. ¿Ah? Aquí viene la diferencia. Dios también tiene sus fallas. Veamos. Está bien, Por ¿no? algo tiene la lucha que vota a Luzbel. Veamos. Sí, sí, perfecto. Está muy bien. Ahora, el asunto es de que este texto le voy a poner ahora en hebreo, ¿no? Vamos a ponerle aquí una de las versiones. ¿Ya? Vamos a poner ahora el libro de Génesis, el capítulo 1 en la versión hebrea. Aquí están unos caracteres que no entendemos. ¿Ah? Y yo les voy a mostrar, no es que les voy a mostrar. Yo les voy a entregar a ustedes una copia, porfa, a cada uno, de cada una de las hojitas, son 3. Vamos a estudiar aquí, a estudiar matemáticas, vamos a estudiar física, vamos a estudiar química y vamos a estudiar espiritualidad y varias otras cosas. Es decir, como dijimos al inicio, la Biblia fue escrita para comenzar a desarrollar el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos tontitos, No. borreguitos, sino que Inteligente. sabios, inteligentes. No quiso dar la respuesta al por qué. No, el Creador quiso ponernos un problemita para que podamos desarrollarlo. En la misma forma que en la escuela. Es decir, al momento estábamos hablando de que nos sentábamos afuera en la puertita para ver el mundo, etcétera. Y entonces, este libro fue creado para poder conversar Y también para que conozcamos la sabiduría de nuestro Creador. acerca de todo. Así, ¿Cómo creó Dios el mundo? solo con hablar. Híjole, con la palabra. Y veamos
¿Qué tan poder tiene la palabra? ¿Qué tanto poder tiene la palabra para que cree? Y ese poder, inclusive, que tiene la palabra, está también en nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque somos a su imagen y a su semejanza. Bien. Entonces, ahora que tienen las tablitas, la primera tablita del alfabeto hebreo, esa de ahí, esa tablita del hebreo, cada una de esas letras de allí son las consonantes. Las consonantes, ¿cuántas consonantes son? ¿Cuántas consonantes tiene el alfabeto hebreo? 22. 22. Bien, estamos comenzando y estamos refrescando todo lo que nos hemos olvidado estos 3 años Pensé que era del primer mes. de pandemia. ¿Ya? Ok, veamos. Estas 22 consonantes, de esas 22 consonantes tenemos aquí con las que fue escrito el hebreo, la Biblia, el primer verso. ¿Y qué dice? Dios en el principio. Eso dice en español. Así es. Y ahora, ¿qué dice en hebreo? No lo sabemos. ¿No es cierto? ¿Qué dice en hebreo? Y además, estas letras no tienen vocales. Es decir, no podemos pronunciar en realidad. ¿Qué es lo que hicieron? Porque si pudiéramos poner las palabras del español sin vocales, ¿podrían leerles? No, tampoco. Tampoco. Es un lenguaje de tartamudos. Entonces el hebreo es de esto. Ahora, una de las interpretaciones poniéndole vocales a este idioma es esta interpretación de la que se traduce en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la pronunciación de estas palabras, vamos a irlas viendo despacito. Regáleme la carpetita, voy a pasarme la carpeta, por favor, para ponerle debajo. Azul. Eso, gracias. Bien. Entonces vamos a ir mirando. No es que quisiéramos aprender el lenguaje hebreo, no. Nuestra intención es únicamente descifrar lo que está escrito. Esa es la primera palabra, si le podemos ver, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Por qué? Porque hay una separación respecto de la otra palabra. ¿Ah? Y esa palabra suena, o se dice, se pronuncia, Bereshit. Bereshit. Y se traduce como en el principio. Bien. Luego, aquí dice Bará. Estas 3 letritas de aquí dicen Bará. Bará. Y aquí este es un nombre, el nombre de Dios, traducido como Dios, que dice Elohim. Entonces, hasta ahí dice Bereshit bara Elohim. Y vamos a, los niños tienen que irse memorizando. Bereshit bara Elohim et. Y esto dice Hashamaim, ¿sí? Hashamaim. Y luego Beet Haaretz. ¿Ah? Yo voy a decir todito. Bereshit bara Elohim et Hashamaim Beet Haaretz. No interesa que nos aprendamos. No es ese el interés, pero el interés es descifrar. ¿Cuántas palabras tiene el primer verso? Sí, ¿cuántas palabras en hebreo? 7 palabras, ¿no? Y ahora nos vamos a recordar que en alguna parte está escrito que no hay que aumentar
ni una tilde ni una jota dicen, pero en realidad no es tilde ni jota porque aquí no hay ni tildes ni jotas. Sí. Ni una tilde ni una jota en el libro de la ley, y aquel que lo haga será anatema, ¿cierto? Ahora voy a pasar a la versión en español. ¿Cuántas palabras hay en español en el primer verso? 10. Aumentaron las palabras. Y también las letras va a depender de la traducción, si es en español o en inglés. Bueno, no es mayor problema porque de todas maneras necesitamos saber qué dice, ¿cierto? Yo les decía, vamos a repasar este verso, tanto en inglés como en español. Y como es una clase también dedicada a los niños, vamos a cantar. Y para ello quisiera que nos pongamos todos los niños juntos, o si se pueden parar por ahí, vamos a hacer. Porque vamos a grabar todo esto. Bien, que todos los niños estén para que y vamos a entonces a entrar aquí en este enlace y vamos a cantar. A ver, ¿cómo era? ¿Se acuerdan lo que dice el primer verso? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, beet haaretz. ¿Ah? Entonces vamos a ver, yo voy a poner aquí. Vamos a poner así. ¿Ah? Y ya. Vamos a, entonces, nos vamos a parar. Y vamos a repetir. A ver. No, entonces tengo que hacer lo siguiente. Perdón. Bien, bien. Vamos a hacer esto, ver qué está, dónde está. Aquí está. Bien, ahí. Está bien. Y entonces los niños vamos a decir, vamos ahí. Voy a quitar mejor la Biblia. ¿Ya? Y ahora vamos a salir ahí, ¿cierto? Los niños de la clase. Y con el texto, ¿qué dice el texto en español? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué decía en hebreo? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, beet haaretz. Ahora, esto vamos a cantarlo. Y vamos a cantarlo, si es que también los que saben se pueden unir. Veamos si le puedo hacer esto. Un momentito. Sí. Bueno, no sé. Aquí está. Bien, ahí. ¿Cierto? Bien, ahora, ¿cómo cantamos? No es un cantado, sino una especie de recitado. Y me van a seguir a mí lo que voy a hacer. ¿Ya? Con las manos, con las dos manos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De nuevo. En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Ahora, vamos a hacerlo en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Pueden sentarse. Entonces, ¿qué quiere decir? De nuevo el verso, ¿sí? Si ahora lo cantamos con la mímica, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la Biblia habla de los cielos, además de hablar de lo que nosotros conocemos de eso, de arriba como cielos, está hablando de algo en nuestra alma. En nuestra alma, no aquí en el cuerpo, en nuestra alma, aquí arriba están los cielos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que los cielos están arriba? Si vamos en un avión por sobre las nubes, dicen que Jesús viene en las nubes y también se fue en las nubes, ¿no? Si es que subiéramos allá, no hay el cielo. Y si saliéramos de la tierra, es un lugar inhóspito e inclusive oscuro. Si nos vamos viajando por el espacio, es un lugar oscuro. Y si nos acercamos a una estrella similar a al Sol, en realidad hay mucho más grandes que el Sol nuestro, va a ser terriblemente caliente, ¿cierto? Y bueno, entonces, ¿dónde está el cielo? Ya se ha ido una sonda que ha traspasado los límites del sistema solar y no hay fotos del famoso cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es un asunto espiritual. Bien, entonces, bajo esta premisa comenzamos. Esta premisa, vamos a una pregunta entonces. A ver. ¿A dónde se fue Jesucristo? Dejémosle por favor para despuesito, porque esta es una pregunta que va a demandar más conocimiento, ¿no? Dijimos, aquí vamos a aprender un poquito de matemáticas, ¿sí? Vamos a aprender física, ¿sí? Vamos a aprender química, vamos a aprender biología, vamos a aprender también cálculo, vamos a aprender filosofía, un montón de cosas. La Biblia fue creada para poder enseñar, para poder instruir de todas las ciencias, desde los niñitos hasta los adultos. Es decir, esto de estar estudiando la Biblia para que Diosito me salve y que me lleve en las nubes y con Jesús se vaya al cielo, no es solo el asunto de la Biblia. La Biblia fue creada como en realidad para ser enseñada en una escuela. Los niños les aprenden desde los 3 años, los niños judíos aprenden desde los 3 años y cuando llegan al jardín les dan las famosas galletas. ¿Adivinen de qué? De letras. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han comido sopa de letras, por ejemplo? Sí, eso viene de los judíos. Las letras, las galletitas de letras, las galletitas de animalitos, los zoológicos, vienen de los judíos. Los que pusieron esas fábricas posiblemente fueron judíos. Entonces, a los niños se les da primerito a comer letras, las letras del alfabeto hebreo. Primero, los niños con juego comienzan a comerse las letras. Dicen, me voy a comer una Aleph, me voy a comer una Bet. Y esto es lo que prácticamente también vamos a hacer aquí. Tenemos las 22 letras, dijimos son 22, cuenten nuevamente, estemos seguros de que hay 22 letras. ¿Por qué
decimos esto? Porque parte de la espiritualidad también son las ciencias. Hay un científico que ya murió, se llama Carl Sagan, que dice que en realidad las ciencias también son el fundamento de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las ciencias, digamos, por ejemplo, estudiamos astronomía. Estamos estudiando los astros, la creación de Dios. Cuando estudiamos medicina, ¿qué estudiamos? El cuerpo humano, la anatomía nuestra. El número de huesos que tenemos, adivinen cuántos huesos tenemos. 206. ¿Ah? 206. 206, ya cuando estamos viejitos se hacen 206, pero en realidad iniciamos con alrededor de 248 huesos, que se van luego solidificando, se van cerrando. Es un número aproximado, ¿no? Pero también hablan de que hay 248 órganos, etcétera, y adivinen a qué se refiere cuando está hablando de 248. ¿Alguien se acuerda? Simbólico. Como estamos estudiando números, los números nos van a llevar a asociar a las palabras que están escritas en la Biblia, y uno de los nombres que aparecen en la Biblia tiene un número asociado de 248, que es Abraham. 248. Y bueno, vamos a ver esos números conforme vayamos avanzando, pero comencemos entonces aquí. En el alfabeto hebreo, perdón, en la Biblia hebrea, tenemos aquí 7 letras, 7 palabras. Contemos ahora cuántas letras. Si pueden contar, los niños, rapidito. 28. Dije los niños. ¿Cuántas letras hay? 21. No, hasta acá abajo. Ah, 28. 28 letras, ¿cierto? Y ahora vamos a dibujar. Fíjense que decíamos que vamos a estudiar la Biblia desde una perspectiva científica, matemática. Entonces voy a poner aquí no sé si logré hacerlo, pero vamos a dibujar. ¿Cuántas palabras dijimos que habían? Palabras. ¿Palabras? 7, ¿cierto? Son 7 palabras y 28 letras. Si es que, ¿cómo haríamos? Con unos lapicitos o lo que sea. Voy a tratar de dibujar aquí. Aquí. Para que dibujen, si pueden. Si pueden, pero voy a tratar de dibujar aquí. Imaginémonos lo que voy a hacer. Voy a poner, si fueran moneditas, ¿sí? Si fueran moneditas, yo voy a poner aquí una monedita central. ¿Sí? Una. Ahora, voy a dibujar otras moneditas por aquí. Ojalá me pueda salir bien, ¿no? Una. Después voy a poner acá 2 del mismo tamaño, porque tienen que ser, las monedas son del mismo tamaño. 2. 3. 4. Vamos a ponerle así. Esto tiene que ser un poquito más. Sí. 4. 5. Y 6. Prueben ustedes en sus casas estas moneditas, todas las monedas del mismo tamaño. ¿Sí? No, porque si ponemos de diferente tamaño no funciona. 7 moneditas. ¿No? 7 moneditas, así. Todas estas van a calzar perfecto. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de Bereshit, bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, está hablando también
de geometría. Dijimos, los cielos y la tierra. Esa fue una cosa. Ahora, está hablando también de geometría. ¿Cómo es que está hablando de geometría? Ya tenemos aquí una famosa rosa. A esto se le conoce como el huevo de la vida. En geometría. A esto se le llama geometría sagrada. Exacto, está. Esto es perfecto. Esto significa aquí que la naturaleza es que ya, cuando hablamos de la naturaleza es perfecta y por lo tanto le vamos a asociar ¿a qué número? Al número 7. ¿Sí? Vamos a asociarla al número 7. ¿Sí? Y cuando veamos el número 7 le vamos a ver esta figura de moneditas que calzan todas perfectas, ¿no? Ahora yo me voy a ir un poquito más allá. ¿Ah? Y vamos a imaginarnos que aquí hay unos puntos que son centrales a estos círculos. De aquí a este, voy a ponerle este de aquí y este de acá. Y voy a poner de otro color a este punto de aquí, a este punto de acá y a este punto de acá. ¿Ah? No sé si se nota, pero voy a dibujarlos. En esos círculos voy a unir el centro de los círculos. Entonces vamos a poner aquí, voy a unir los primeros que hice de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Sí? Ahora voy a tomar el otro color y vamos a dibujar de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Así. ¿Sí? ¿Y qué hemos tenido ahora? ¿Qué hemos conseguido? La estrella de David. Híjole, ¿y de dónde salió la famosa estrella de David? De el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Híjole. Ahora, contemos. ¿Cuántas puntas tiene la famosa estrella? Veamos. Veamos cuántas puntas tiene. Vamos a decir, esta es una. A ver, un momentito. Yo voy a dibujar así. Esta es una punta. ¿Sí? Esta es otra punta. 2. Esta es otra punta. 3. Y ahora las de las amarillas, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Bien, ahora, y si contamos además los cruces intermedios, las puntas internas, pues, ¿también son puntas o no? Sí. ¿Cuántas más hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y entonces, en total, ¿cuántas puntas hay? Ay, un momentito, entonces vamos a ir anotando. Esta estrella tiene 2 triángulos, ¿no es cierto? Y los triángulos todos los triángulos son de 3, ¿no es cierto? Todos los triángulos son de 3 puntas. O lados también, ¿no? Ahora, tenemos cuántas esquinas en
En la estrella, perdón, al revés, vayamos al revés. Hay un círculo en el centro, ¿sí? Hay uno en el centro y hay 6 alrededor. Entonces tenemos aquí 1 y 6. 6 alrededor. ¿Qué significa esto? 6 círculos, ¿sí? Y uno en el centro. Vamos así, a poner 1 en el centro. ¿Y a qué se refieren este 1 en el centro y los 6 alrededor? Vamos a comenzar a contar. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos días hay en la semana? 6 días trabajarás, ¿no es cierto? 6 días trabajarás y el séptimo harás un Shabbat, que se traduce como descansar. Entonces, este 1 es el Shabbat, el séptimo día, que es además la naturaleza es perfecta, ¿sí? Y los 6 días hay que trabajar. ¿Pero de qué está hablando? No está tampoco hablando de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aunque en realidad debería ser domingo, lunes, martes, es decir, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Sí? Y es al revés, ¿no? Entonces, en realidad, la Biblia tampoco nos está hablando de los 6 días de la semana que hay que trabajar y el séptimo descansar. Está hablando de otra cosa que vamos a ver luego, de otra cosa relacionada con nuestra alma también. ¿Sí? Nuestra alma. Y el séptimo día se trata de perfeccionarnos. A eso se refiere. Son 6 cosas aquí adentro que tenemos que trabajar para perfeccionarnos luego. Y bueno, ahora dijimos hay 12 puntas. Bueno, y el asunto es de cómo es que hay 12 puntas y a qué nos recuerda el 12. Híjole, 12 meses, 12 meses del año. ¿Qué más? ¿Qué más son los 12? 12 apóstoles. ¿Qué más? Las docenas. Las tribus de Israel. Las tribus. ¿Qué más hay? 12. Ya están. También hay profetas. 12 profetas. No sé si le ponemos otros, ¿sí? 12 columnas en el templo. ¿Sí? ¿Qué otros 12 hay? Un montón. ¿Cuántas? Vamos a comenzar si me ayudas abriendo el piano. Los que conocen, ¿cuántas notas hay entre del do al do? Antes del do a sí, hay 7, ¿sí? Hay 7 notas que son 7, ¿no? Y son las blancas, pero entre esas 7, ¿cuántas negras hay? 5, que en total suman 12. Entonces son 12 notas musicales. ¿Qué más hay? 12. 12 horas del día, ¿cierto? Y 12 horas de la noche. ¿Y por qué 12? ¿Y este 12 qué relación tiene con las 24 horas del día? Por 2, ¿cierto? 24 horas. Y así sucesivamente. Es decir, todo lo que está diseñado aquí como geometría sagrada, y que esta geometría sagrada está diseñada para llevarnos a la Biblia, que supuestamente significa espiritualidad o acerca del conocimiento acerca de Dios, lo que nos está enseñando es además ciencias, además geometría, además el porqué de las cosas. ¿Cuántas lunas ocurren a lo largo de un año? 12 lunas aproximadamente.
Híjole, ahí está medio raro, ¿no? 12 lunas, por eso le pusieron 12 meses, pero resulta que el calendario lunar no es tan exacto comparado con el calendario solar. Las lunas no son 12 exactamente, sino son 12 y a veces 13. Es decir, cuando hay un desfase, lo que hacen es añadir un mes y a veces estos años que se les conoce como bisiestos, en el calendario lunar son los años preñados. ¿Por qué? Porque ya no tienen 12, sino tienen un mes adicional, un mes 13. ¿Y de dónde sale este famoso mes número 13? Dijimos, tenemos aquí las puntas, todas estas puntas son 12. Pero esto realmente está también en el diseño de cómo se distribuían las tribus de Israel en el desierto cuando estaban acampando frente al monte Sinaí. Las tribus, ¿cuántas tribus eran? Pero hay una que no se cuenta. La de Leví y de los sacerdotes, esa famosa tribu está aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuántas tribus tenemos? 7. También aquí ya tenemos 13 tribus, a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cuentan. ¿Y cuántos meses tenemos en el año bisiesto? 13. Híjole, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer los números de cuántas palabras. Así es. ¿Pero por qué? Porque no es exacto la vuelta del sol, o la vuelta de la Tierra alrededor del sol. No es 365 exactos, sino es un poquito más. Y piquito, los 365 y piquito. Entonces, los fenómenos de la naturaleza aparecen así. Y cómo diseñaron la Biblia, también todo lo que está diseñado en la Biblia, tiene un fundamento matemático, un fundamento geométrico, además de un fundamento espiritual. Y ahora vamos a pasarnos para, digamos, concluir. No sé si tenemos tiempo. Vamos a meternos en lo que se llama la espiritualidad. ¿Por qué comenzamos diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Bien, entonces vamos a dibujar también aquí. Ahora, lo que en la Biblia se conoce como el árbol de la vida. Cuando nosotros vemos el árbol de la vida, que Adán fue puesto en el jardín del Edén y después Diosito le puso una mujer de compañera y resulta que chanfle que la mujer se deja engañar de la serpiente y le da de comer la manzana y hasta luego, ¿no es cierto? Entonces, ¿era una manzana? No, ¿Por qué? porque No podía ser porque no se Puede iba a ser. adquirir con eso una es sabiduría. ni nada. simbólico, ¿no? Porque dice que es un árbol de el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué clase de frutas da el árbol del conocimiento del bien y del mal? Entonces vamos a dibujar lo que se conoce como el árbol de la vida. Lo vamos a dibujar rápidamente porque es un poquito más complejo que esto, que es similar a nosotros, al ser humano. Estos son las facultades intelectuales. No estoy hablando de la cabeza. Estoy hablando de aquí, de esta parte del árbol de la vida, son las facultades intelectuales. Y luego van a venir acá las facultades emocionales. Más o menos así. Somos una especie de un gordito, ¿sí? Un muñeco de nieve más o menos, ¿sí? En donde, desde el punto de vista hebreo, es esta la estructura del alma.
cuando la Biblia habla, y vamos a dibujar la última, que es también como nuestros pies, así, ¿sí? Y como nuestros pies. Entonces, estas de aquí son las facultades intelectuales del ser humano. Es decir, ¿qué hay aquí? El pensamiento, ¿sí? ¿Qué está aquí? La sabiduría. Está también aquí la inteligencia. Ahora, cuando estábamos cantando en el principio, creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. A esto le vamos a llamar cielos. Ahora, cuando vamos a las facultades emocionales de aquí abajo, estas son las facultades emocionales, ¿sí? A estas facultades emocionales, ¿sí? Estas facultades emocionales dijimos, cuando cantamos, ¿qué dijimos que se llamaba? Tierra. ¿Sí? Los cielos y la tierra. Entonces, en general vamos a llamar los cielos y la tierra a todos estos dos de acá abajo. ¿Sí? Bienvenido. Los cielos y la tierra. Entonces, a todo lo de abajo. Y estas acá abajo son las facultades pragmáticas. Pragmáticas o nuestras acciones, ¿sí? Nuestras acciones. Bien, como dijimos, a todo eso le vamos a llamar tierra y dentro de esto, en el árbol de la vida voy a dibujar, ojalá pueda rápidamente, dentro de las facultades emocionales, vamos a dibujar aquí, ¿de qué color le voy a poner de este? Vamos a dibujar aquí. 1, 2, 3. Es bueno que vengan con sus cuadernitos para que vengan a dibujar aquí. Aquí es como la escuela. Acuérdense que al inicio era así. Se enseñaba como en la escuela 5 y 6 sería. Los niños aprendían así y la última va a ser esta, la séptima. ¿Sí? Ahora, nuestras facultades emocionales son nuestra naturaleza. ¿Qué en realidad somos? ¿De qué naturaleza somos? ¿Ah? Carne y hueso, y ese carne y hueso es una especie de ser emocional. Nosotros somos personas que nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿cierto? Los sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Y esto está relacionado con lo que está aquí. El árbol de la vida tiene ¿cuántos círculos aquí adentro? ¿Ah? 7. ¿Y a qué se refiere? Estos seis, la Biblia cuando dice días, ¿sí? La Biblia cuando dice días está hablando de estos. 6 días trabajarás. Es decir, aquí existen 6 grandes grupos, 6 grupos de facultades emocionales, más uno que se llaman las pragmáticas, que es las acciones. Este también es un día, pero este se le conoce como el Shabbat. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás o harás Shabbat, está refiriéndose a esta parte inferior, que en realidad es el complemento en el lugar en donde se perfecciona
todo lo que hemos trabajado aquí. Ahora, ¿con qué tenemos que trabajar la tierra? ¿Se acuerdan que esto le estamos llamando la tierra? ¿Con qué se trabaja la tierra? Con herramientas. Con las herramientas, ¿no es cierto? Las herramientas, y también bien, muy bien con esta observación con agua. ¿Y el agua de dónde viene? ¿Ah? Sí, pero a ver, La tierra. no, de los cielos. ¿No que esperamos acaso que llueva para que caiga el agüita? ¿No es cierto? Y luego se forman los ríos y canalizamos los ríos, pero fundamentalmente el agua viene de los cielos. ¿Qué es el agua que viene de los cielos? ¿Ah? Entonces, ahora vamos a dibujar las facultades intelectuales. Aquí viene la sabiduría, la inteligencia, ¿sí? Y el conocimiento. Le voy a dibujar el conocimiento por aquí. Siempre le dibujo. Este conocimiento sí es algo interesante porque está entre el cielo y la tierra. El que une los cielos y la tierra es el conocimiento. Entonces, ¿de dónde decíamos que viene el agua? El agua va a venir, y le voy a dibujar del color del agua mismo. El agua viene de los cielos, de aquí, de la sabiduría, ¿sí? De la inteligencia y del conocimiento. Viene el agua que necesitamos, ¿para qué? Para regar la tierra. Y ahora recordemos lo que dice en el Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Qué les dijo? ¿Trabajarás qué? Con el sudor de... Híjole, vamos a reflexionar sobre esto. Con el sudor de... ¿Por qué no dijo de tus manos? ¿Por qué no dijo del pecho? ¿Sí? ¿Por qué no dijo del cuerpo? Con el sudor de tu piel. O peor, de las axilas, ¿no? Pero dijo con el sudor de tu frente. Y esto es justamente lo que estamos dibujando aquí. Estamos dibujando que de dónde cae la gota de agua, del sudor o la lluvia, cae de los cielos, de aquí, ¿sí? De la inteligencia que tiene que regar nuestras emociones. ¿Qué significa eso? Que nosotros, para trabajar nuestra tierra, tenemos que usar ¿qué? O herramientas. La cabeza. Tenemos que usar la cabeza. Ahora, ¿qué ocurre con el ser humano? ¿Qué pasó? Aquí en el jardín del Edén lo que pasó fue que la famosa serpiente le engañó a Eva y juntos le engañaron al Adán. A ver si están mirando lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora voy a dibujar de nuevo aquí. Voy a decir, vamos a poner en... esto está medio controversial porque ya puse Shabbat, pero es que es súper interesante. Aquí voy a poner serpiente. ¿Sí? La serpiente engañó a Eva. ¿Sí? Y juntos le engañaron al Adán. Perdón, yo debía haber escrito con mayúscula, pero bueno. Así. Juntos le engañaron al Adán. ¿Qué significa la alegoría? Fíjese las palabras que estoy utilizando. La alegoría del jardín del Edén. Que esta famosa serpiente, que en ese tiempo no se arrastraba, ¿no? Sino que como que caminaba y hablaba. ¿Ah? Hablaba. La serpiente supuestamente hablaba. ¿De qué cuentos se acuerdan ustedes de animalitos que hablan? De las fábulas. Las fábulas, como la fábula de la Caperucita Roja, o todas las historietas de Walt Disney, ¿cierto? Y todas las otras películas de Walt Disney y todo eso. Y también en la Biblia de una burra que habló.
¿Sí? Estas son alegorías de nuestra alma. La serpiente son, en términos un poquito así burdos, nuestras tripas, el hígado, la bilis. Cuando nos enojamos, ¿qué ocurre? El hígado. Me irrita. sube la bilis, Sí. ¿cierto? Me enojo, la bilirrubina. Cuando le insultan a mi mamita, ¿qué hago? Híjole, me enojo. Y entonces el enojo le controla al corazón. Y ¿por qué? Porque el corazón comienza a bombear rapidísimo y toda la sangre se me salta a la cabeza. En ese estado, soy capaz de pensar, No. porque en ese estado únicamente puedo actuar. Punto. Lo que estoy diciendo ahí, la serpiente me tiene controlada. Mis acciones son inmediatas. Reacciono como un animalito, como los animalitos, los reptiles. Los reptiles. Y no es un reptil la serpiente, ¿cierto? Entonces, cuando está hablando la Biblia de la serpiente, está hablando de ese reptil interno mío, ¿sí? Que está aquí cuando yo me enojo y me tiro al piso, ¿no es cierto? ¿Ah? Me tiro al piso y no le obedezco a mi papá. ¿Ah? El corazón también me ha confundido, los dos me han confundido, y sáquele pues al burro del aguacero, ¿cierto? El burro del aguacero no sale, no le pueden echar a caminar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están nubladas mis facultades intelectuales. Ese es el drama del jardín del Edén. El drama del jardín del Edén no es una historia de hace 6,000 años. Es una historia que se repite en nosotros todos los días. Todos los días, mientras me enojo, está ocurriendo esta expulsión del jardín del Edén. El Adán ya no está siendo controlado, ya no está controlando la inteligencia, ya no controla el cuerpo, ya no trabaja con inteligencia la tierra. ¿Quién está controlando el cuerpo? La serpiente y el corazón, mis deseos, mis emociones. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, 6 días trabajarás. No está diciendo que, a ver, conviértanse en religiosos y trabajen los 6 días, pero el 7º, váyanse a la iglesia, váyanse a la sinagoga, váyanse al culto. No me hacen nada. No significa eso. Está hablando de los 6 días internos míos. Es decir, toda la Biblia es simbólica. Así como está hablando de estos días internos míos, también está hablando de la belleza de la naturaleza, porque la naturaleza es hermosa. Nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento es hermoso también, ¿cierto? Pero tenemos que aprenderlo a controlar con la inteligencia. La inteligencia debe dominar a lo demás, debe proveer del agua necesaria para regar la tierra. Y de esta forma podremos trabajar la tierra. ¿Sí? Cuando trabajamos la tierra, no está hablando de esa tierra que hay que cultivar. Por eso es que cuando la Biblia habla, dice que si mi pueblo se humillare y clamare, yo iré desde los cielos. ¿Y qué dice? Y sanaré, ¿cómo es? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un momentito, ¿qué tiene que ver ese árbol, esas plantitas, esa tierra que estoy pisando para haber sido maldita por causa mía? Yo cometí un pecado y ahora Diosito viene y maldice la tierra. La tierra está tan maldita y sin embargo existen unos hermosos paisajes.
Y sin embargo, la tierra produce de una forma abundante y nos da de comer. ¿Significa eso que está maldita? ¿Cuál tierra está maldita? Nuestra interioridad. Y a esta interioridad es la que dice, clama a mí y yo te responderé y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Otra vez repetimos el primer verso. A ver, ¿cómo es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Y es así como estudian los niños hebreos desde hace 3000 y más años. Estudian matemáticas, estudian geometría, la geometría sagrada que está finamente escondida dentro de las palabras de la Biblia. ¿De dónde sale todo esto? Ya contamos el número de palabras. Y claro que ahorita no hay tiempo para desmenuzar todo lo que está ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, solo para que podamos ver que hay muchísimo más información, vamos a pasarnos al texto de la Biblia y de las letras que ustedes conocen ahí. La letra Aleph es la primera. La primera, ¿cierto? ¿Qué significa? El principio. El principio, ¿qué más dice? Buey, enseñanza. Con la primera letra vamos a aprender. Buey, ¿por qué? Porque es la fortaleza. Vamos a adquirir fortaleza. Bien, solo en este primer verso vamos a contar el número de letras Aleph que existe en el verso. ¿Cuántas hay? ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También alude a la misma figura que estábamos viendo, de los 6 días trabajarás, ¿sí? 6 días trabajarás. Y las matemáticas que podemos extraer de aquí son hermosísimas. ¿Eh? Cuando por ahí dijeron contemos el número de letras, ¿salían cuántas letras? 28. Hay una relación geométrica entre el número 7 y el número 28 y lo vamos a dibujar tal vez en la próxima clase si seguimos y vamos a tratar de conseguir las 28 monedas y dibujarlas de tal forma que parezcan algo bonito. ¿Sí? ¿Por qué? De eso se trata. Es decir, las clases de la Biblia tienen que ser de este tipo científicas, prácticas, en donde tengamos que responder todas las posibles preguntas que nos surjan. Que no nos queden dudas. Si es que se nos ocurren preguntas de cualquier índole, todo eso tenemos que analizarlo a la luz de la escritura para ver si es que está correcto o no. Y ese es el método científico. Por eso es que siempre estoy con esta idea, promulgando la idea de que la Biblia se debe estudiar con lápiz, regla, calculadora en mano. Y ustedes tienen ahora, les he entregado una tabla periódica de los elementos. ¿Por qué? Porque vamos ahora, ¿se acuerdan que estábamos hablando del árbol de la vida? La próxima clase, algún rato nos metemos a la química del árbol de la vida. ¿De qué funciona el árbol? ¿Cómo funciona el árbol? El árbol que plantamos en la tierra, la Biblia nos dice que nosotros somos como árboles plantados en la tierra. ¿Cómo crece un arbolito? Sembrando. Hay que sembrarle en la tierra echa raíces. ¿Y qué hay que hacer para que el arbolito crezca? Ponerle agüita. ¿Y qué hace el agua cuando llega al árbol? El agüita se va ¿a dónde? A la raíz. Y de ahí, ¿a dónde se va? La raíz absorbe el agua y de ahí el agua ¿a dónde se va? A las hojas. ¿Y qué hace el árbol
en el ambiente, lo que hace es purificar el ambiente. Y esa purificación, esa fotosíntesis, la vamos a analizar con la tabla periódica en mano y la Biblia en la mano. ¿Sí? Para darnos cuenta de que la Biblia está hablando de cosas prácticas, de cosas de la vida, de las cosas que vemos, así como de las que no vemos, porque las cosas que no vemos, es al revés más bien, las cosas que vemos tienen la misma forma de las cosas que no vemos, la misma estructura, las mismas matemáticas. ¿Sí? Entonces la Biblia tiene que dejar de ser un libro religioso y transformarse en un libro práctico y en un libro inclusive científico. ¿Por qué? Porque desde hace 3000 años que fue escrito y tiene todavía relevancia en los más grandes experimentos científicos. En los más grandes experimentos científicos. Cuando Einstein se imaginó las teorías del tiempo y del espacio, allí está siendo aplicada la Biblia. ¿Pero en qué forma? De esta forma, cuando nosotros analizamos la estructura del pensamiento hebreo con la que fue escrito la Biblia. Entonces, 1000 disculpas que no le puedo responder por ahora. Si Jesús, ¿a qué cielo se fue? Muy bien, entonces, por ahora, entonces, le dejamos allí la clase y vamos a dar paso a las preguntas. Sí, así es, 7 cielos. Eso. ¿Ah? No, esto está pendiente luego. Está abierto a las preguntas, si usted tiene... Cuando habla del árbol de la vida está refiriéndose a mí mismo, a mi cuerpo humano. No a mi cuerpo humano solamente, sino a todo ese ser. Recuerden que nosotros, ¿qué somos? ¿Almas con cuerpo o cuerpos con alma? Cuerpos como Somos almas con cuerpo, ¿sí? El cuerpo es solo un estuche. Entonces, lo fundamental, ¿quién soy yo? Es la pregunta fundamental. ¿Quién soy yo? Yo soy una esencia divina que está dentro de este cuerpo. La mejor manera para estudiar y tener una relevancia en base al conocimiento para seguir adquiriéndolo, mejor sería de estudiar con la Torá, porque la Biblia prácticamente no tiene el sentido para poderlo, porque en sí la Biblia es la traducción de la Torá. Entonces, en nuestra alfabeto, porque eso no se puede ni aplicar, ni relacionar, no le encontramos sentido con esto, como lo encontramos, por ejemplo, para colocar una palabra, nos vamos a, aplicamos la gemática, Así es. aplicamos un poco de... Así es, sí. ¿A qué? Usted tiene toda la razón. Sin embargo, desde luego nosotros no somos judíos, no conocemos el hebreo y no nos va a ser difícil entender porque tenemos que aprender primero el hebreo. Y además es un hebreo sin vocales. Lenguaje de tartamudos va a ser una cosa difícil. Por lo tanto, tenemos necesariamente que utilizar la traducción que nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener una traducción? Leemos en una traducción cosas que parecen inexplicables. Por ejemplo, vemos a un Dios que es medio iracundo. Yo diría que iracundo y medio. ¿Cierto? Porque medio alguien hizo algo mal y le tragó la tierra. ¿Eh? Y
cosas parecidas, él mismo se contradice varias veces. Y de hecho, esto también está en el lenguaje original, pero es mucho más evidente en las traducciones. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de inexactitudes o de cosas que no concuerdan, estos deben ser motivos de reflexión y de análisis. Es decir, la Biblia tiene desde el principio, desde el mismo principio, puntos de inflexión, que son preguntas que yo tengo que hacerme para encontrar el sentido interno. Es decir, en la traducción o en lo que se conoce como el lenguaje de las ramas, que es el nivel más sencillo, el que nosotros entendemos, el cuento. En ese nivel de cuento van a haber muchas inexactitudes. Y cuando encontramos las inexactitudes, esas son como banderitas que me dicen aquí hay información más abajo. Entonces, yo me pregunto, como la clase anterior, por ejemplo, el hijo de Noé, Cam, le ve desnudo al papá. Y va y le cuenta a sus hermanos y los hermanos vienen con mantas a taparle al papá. ¿Cómo es eso? ¿No pudo el mismo Cam taparle al papá? ¿Por qué le fue y contó a los demás, a los otros hermanos? Porque necesitaba una manta más grande, qué sé yo. Y resulta que se despierta Noé y le maldice ¿a quién? Le maldice no al hijo, sino al nieto. No es motivo de reflexión. ¿No es cierto? ¿Ah? Porque lo violaron. O sea, sí, por eso, pero ¿quién fue el que le violó? Y le maldice al nieto. Y el nieto está maldito al punto que llega a ser el padre de todos los habitantes de Canaán. ¿Sí? Eso fue lo que analizamos en la clase anterior. Y lo que buscamos encontrar el sentido de la historia, el verdadero sentido espiritual de la historia, en el interior de la historia. Es decir, tratamos de descubrir la cáscara para encontrar adentro el alimento. Como en una fruta que viene cubierta de una protección. Y cuando vemos la protección nos parece bonita, pero cuando la descascaramos, lo que tiene adentro es mucho más sabroso. De eso se trata la escritura y eso es lo que estamos tratando de buscar aquí, el sentido de todas las historias. ¿Otras preguntas? Bien, si no hay más preguntas, podemos terminar esta parte aquí. ¿Cuál fue el fruto que comió? ¿Qué clase de fruto produce el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sí? O sea, ¿qué clase de árbol es? ¿De qué color es? ¿Sí? Entonces, cuando analizamos esto ahora, comenzamos a ver otras realidades. Bien. Entonces, hasta aquí esta parte de la clase.